Panawahaya, Vichiwias, Segandi, La Guja Buga, Yamle Woguma Sobediga. Then we have Bugatti Floro, Kati Bugatti Wogulia Bilu, Lagumu Shagu, or Lagenda Uno Lubuga, Mua Wuha Labuga, Labutina, Alidi Hatilano Dunale. Bueno, Lelina Vacati Migueli, que le Benega y Bugo, en ese momento, Frente Social pidió rendición de cuentas sobre los gastos que se incurrió en ese entonces en el Comité de Agua. Pero desafortunadamente esto surge a raíz de todo esto, porque de hecho participamos en una reunión en un sitio de un chileno que se llamaba Vamos a la Peña, allí en el sur del Bronx. Hey, de no ser realmente porque Dios estaba en ese momento con nosotros, ahí se hubieran repartido golpes ante la anuencia de la gente para que rindieran cuentas sobre los gastos que se habían hecho, porque de hecho, valga la redundancia de palabras, aún todavía el pueblo no sabe realmente cuánto se gastó en esa instalación de agua que en ese entonces se dio. Cabo de Juelao Capa, Catibuga, Mabusa en Belichigu, Dimurei, Hati en la gasto, Tilogo, son. Bueno, yo podría decir, según en ese entonces el Frente Social, ellos nunca interfirieron de alguna manera con las actividades que el Comité de Agua estaba haciendo, sino que era un órgano independiente, le dieron independencia del Frente Social, y eso fue lo que de alguna manera causó ya después de que la obra finiquitó, y nunca hubo rendición de cuentas. De hecho, eso creo que es costumbre de alguna manera allí en Limón, porque la luz eléctrica la hizo el gobierno, no la hizo el pueblo de Limón, ¿verdad? Pero supuestamente hubo una gestión de los hijos del pueblo. Hubo gestión, porque en ese entonces... Y también una contraparte, según tengo entendido, ¿o no es así? Ninguna contraparte. Okay. Ninguna contraparte, porque sí, en el gobierno del profesor Sixto Vado Pastor, en un momento llegó a Nueva York a que se formara un comité pro electrificación en Limón. En ese entonces, en Nueva York, habían como 7 organizaciones limoneñas en Nueva York, que de alguna manera chocábamos cuando hacíamos actividades, una organización con la otra. Entonces llegó un momento en que nos llamamos a que nos unificáramos para que cuando una organización hiciera una actividad, la otra no lo hiciera. Pero no se cumplió ese acuerdo al cual se llegó en ese entonces. Pero cuando llega el profesor Sixto a organizar el Comité Pro Electrificación en Nueva York, prácticamente todas esas organizaciones, las 9 organizaciones esas que estaban fungiendo en Nueva York a nombre de Limón, se unificaron con el fin de que teníamos que respaldar ese proyecto. Pero desafortunadamente el proyecto realmente se elaboraron algunas actividades que tampoco se le dio fe al pueblo de cómo se habían gastado esos fondos. Te digo esto, Miguel, porque en el 97, que yo llegué a Honduras, el finado Lombardo. No, pero antes que toque ese tema, en ese restaurante, en lugar de un chileno, ¿quiénes se iban a pelear contra quiénes? O sea, ¿cómo se forjó esa pelea? Bueno, nunca se fueron a puño, pero, sí, pero se acaloró prácticamente la situación.
Era el comité de agua Pero y el Frente Social. Social. Bueno, yo recuerdo, estaba el comité de damas, porque anteriormente era el comité de agua, se convirtió en comité de damas. Y en ese entonces participaron prácticamente un 75% de la mujer limoneña en Nueva York, ¿ok? Que no podría decirte nombre por de pronto. Y en el Frente Social se había quedado huérfano por la sencilla razón de que cuando ellos dieron apertura al comité de agua, pues prácticamente el comité de agua cogió más fuerza que el Frente Social. Pero a mi juicio, a mi forma de entender, creo de que el que era llamado a rendir informes al pueblo de Limón sobre los gastos que se hicieron en el agua era el Frente Social. ¿Y quiénes manejaban el Frente Social? Ya lo había dicho anteriormente. Bueno, ok, entonces brincamos ahora a una de las cosas más controversiales, pero también una de tus proyecciones que tú mirabas ahorita lo en Lomba tanto aquí. Cada poco me decía Ganiamba o Matabu o Amba Kafnali Luma Lomba Luba Boreala. Baputa Gubun Gumega que lo veo a la veinte con Lomba Limo. Mira, Miguel, en ese entonces yo ya había tratado a Lombardo antes de irme para los Estados Unidos. Pero nosotros, el Frente Social Limoneño, Frente Social, ¿comandado por quién? Por Domingo Martínez, Valerio Martínez, Hortensio Bermúdez, Genaro, ¿cuál es el apellido de Genaro? Bermúdez. Genaro Bermúdez, que me disculpe por Percy González, y otros más que ahorita no recuerdo sus nombres. Nosotros hicimos campaña por Lombardo, porque en ese entonces cuando Lombardo llega a buscar la municipalidad de Limón, Lombardo sí tenía objetivos, ¿ok? Y los objetivos que tenía Lombardo era lograr los títulos de tierras de falla, ¿ok? Incluso yo vine a la toma de posición de Lombardo. Yo acompañé a Lombardo prácticamente en su toma de posición, que fue una toma de posición trascendental, porque también el pueblo ya urgía, por ejemplo, una persona como Lombardo. En ese entonces, en esa toma de posición, caminamos prácticamente todo Limón. Ya tenemos un video de eso. Todo Limón, donde realmente se estaba festejando y el pueblo se unió en ese entonces a ese festejo. Así fue. Me vine nuevamente después de la toma de posición, porque el amigo Lombardo. Pero, no se lo que en este momento cuya Belici, no vaya Newman, ya Hawkins. Te cajas me reíste fue una manda este recuerdo no sé nada. Tú vas a Newman de me taca donde déjame. Bien te sigue muy de Abame buena gago naigo Nueva York. Ya. Si se fue na hati luba lagu mucho ni Lombardo lani. Lo voy a. Lo voy a. Liga ya na Chile limo li daba nefu hati. Y la dega huevo Lombardo eneo. Daba na Chile ani habuga liumu ani habuga limu. Porque ni bugaba fola suya la ni buga Chilo. Chilo Ruiz, Adrián Castillo, quiero decir. Nos habíamos puesto de acuerdo entre Pedro Ruiz y Adrián Castillo y su persona, de que nosotros íbamos a hacer una fábrica de casabe. De hecho, movilizamos algunos cangres de Cosuna y todo aquello, que yendo a ver ese trabajo,
fue que vi de que se había destruido toda la ecología prácticamente de Río Limoncito por esa zona. Los Pereira le habían vendido a Facusé y resulta de que el pueblo no se daba cuenta. Cuando yo llego, todos los figues, son porque figues todos lados, buduna, le he hecho belidili, lulimungu, a Chohoa. Ahí ponen este temeli a Figi. Fíjate que Figi en esta altura que te Figi, a ver, Naya no ama Fiu, que ella supuso a todo ti Figi, a cobra que te Figi, cobra que te Figi. Pues seguimos por la Sí, pero ahorita la dija no Facusé mucho tu día para uno que lo Facusé de arte papá. No, nene, logo, te guía con Figi, tú no me lo flipas, no Facusé. Entonces, Miguel, inutimati boga gravale londa go bay Facusé ese glautinho manato. Ok. Y una de esas, a Valebi no mata, Miguel no, el bravo y no. Vos mandarle lomba. Lomba. Perdón. Ay bravo y no. A pide ti tiene oído lo balame en el dedo, kumatile. Natigale uchanali su numati. Pero madei meme nagi no he encontrado aún todavía la razón bajo la cual yo acepté la municipalidad de Limón, que era los títulos de tierra de falla. ¿Verdad? Así es que me dicen, necesito que te sientes un poco acá para que me puedas ayudar. Y efectivamente, porque en ese entonces cuando entrabas a Limón, sentías una tensión en el pueblo, pero enorme. ¿Por qué? Porque había unos a favor y otros en contra para que se lograran esos títulos de tierra de falla. Bueno, hubieron algunos que le escribieron a él de Nueva York para acá. No, amo llevó el grupo Lía, porque así como te digo, eran 9 bandos organizados en Limón y cada bando tenía su gente. ¿Ok? Entonces le escribieron en ese entonces a Lombardo de que ellos los podían apoyar, pero que si él lograba esas tierras, de que él tenía que tener el deber y la obligación de compartir tierras con ellos. Y el objetivo del finado no era ese. El objetivo era recuperar la tierra para que de alguna manera los limoneños o los garínagos pudieran trabajar. ¿Okay? Ese era el objetivo y él les negó prácticamente esa petición a ellos. Y obviamente la verdad de las cosas no recuerdo, pero fue un grupo prácticamente mayúsculo en ese entonces. Porque así como te digo, el limoneño, así como está dividido en Limón, así está en todas partes. En San Pedro Sula, en Tegucigalpa, donde se llega, por cuestiones de ideología, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde realmente tomé la decisión de apoyar al amigo, porque yo mismo había hecho prácticamente campaña para que él pudiera llegar a la municipalidad de Limón. Porque no te miento, a la Liga Nueva York, un Meigatilía. Meigati sacrificó su gente de Cusuna para que vinieran a votar a Limón. Melvin, un muchacho de Aguán, que también hizo lo suyo. Y muchos de ellos prácticamente colaboraron en ese entonces para que Limón, para que Lombardo pudiera llegar a la municipalidad con ese fin, con ese objetivo, conseguir los títulos de la tierra de falla. Cuando yo llego me dice, amigo, necesito que me apoyes, porque la verdad de las cosas, yo ya estoy por entregar la municipalidad. No he logrado el objetivo que me hizo llegar alcalde. Así es de que yo voy a seguir todavía viajando Tegucigalpa para acá, para allá, y no sé qué hacer, me dice. Yo le llamé a mi esposa y yo le dije a ella, le dije qué era lo que estaba pasando. Entonces,
mujer comprensiva, me dijo que estaba bien que me quedara en ese entonces a apoyar a Lombardo. Yo le pregunté a Lombardo, ¿qué posición me vas a dar en la municipalidad? Me dice, te voy a dar el juez de policía. En ese entonces, mi primo Ísima Reyes era el que estaba con él de juez de policía. ¿Qué vas a hacer con Ísima? Le dije. Entonces me dice, yo voy a hablar con él y él va a saber entender, porque yo necesito colocarte en una área donde realmente puedas tener autoridad y poder. Yeah. Entonces así se hizo. El día que me juramentó el amigo, le mandé una cita a Facusé sobre el desorden que había hecho en Limón. Yeah. Cuando llega un delegado de Facusé, que era asistente de contabilidad, allí fue donde yo le dije de que si él venía con poderes de decisión, me dice, no, solamente vengo a escuchar la petición de ustedes. Entonces la compañera Eva Jerónimo ya tenía prácticamente listado Un portafolio con todas las... exactamente. Entonces le dio copia en ese entonces al señor y también acompañado de otra cita para que mandaran a alguien con poderes de decisión. Yeah. Entonces ahí fue donde llegó un ingeniero. El ingeniero dice de que realmente él no traía poderes, pero que podía escuchar las peticiones de nosotros. Nos sentamos con él, le pedí a mi amigo Ricardo Frederick, que estaba como jefe de catastro, Dingili, que viniera, incluso a mi gran amigo Tito Valentín, que estaba de tesorero, pero prácticamente nunca me acompañaron en eso. Entonces allí fue donde yo tomé la decisión de sentarme con ellos. Pero cada uno de estos enviados de Facusé, cuando llegaban a la municipalidad, ellos decían de que necesitaban una reunión con la corporación. Entonces yo les decía de que la corporación no podía atenderlo porque la corporación había delegado esa responsabilidad en mí. Yo le dije en ese entonces al ingeniero que mientras no resolvíamos el problema, que sacara todos esos retros que estaban en el río extrayendo prácticamente el balastre, la grava, que los extrayera del río para una segunda orden al poder traer el personaje que pueda responder a la necesidad, al abuso que ellos estaban cometiendo, porque realmente ellos no tenían permiso para extraer esa grava de la orilla del río. Y entenderás de que según la ley municipal en ese entonces, 25 metros de la orilla de un río pertenece a la municipalidad. Son ellos los que tienen que tomar decisiones por esos pedazos de tierra. Entonces sacaron la retro, pero al tercer día volvieron a echar la retro a seguir escarbando y tenían como 12 volquetas jalando todo ese material para ese sitio que Facusé ya había sembrado con palma africana. En eso viene Meraldo, el hermano de mi gran amigo Gigo. Me dice, Floro, ya están otra vez jalando balastre. En ese entonces ellos tenían un carro en Limón. Entonces yo le dije, ¿quieres llevarme allá? Me dice, sí, no hay problema. El muchacho pues me montó a su carro. Pasamos prácticamente por la posta policial, a donde yo tenía que llevar la policía, porque la policía pertenecen al servicio de la comunidad. Porque ellos no se mandan, sino que la comunidad es la que, particularmente el alcalde, es el que rige por la policía en un municipio. Entonces la policía se vinieron conmigo. Cuando llegamos a Río, efectivamente ellos estaban jalando balastre. Eso fue un viernes.
Lo que nosotros hicimos en ese momento, Miguel, fue que decomisamos los barriles de diésel que tenían allí, que eran como 6 o 8, y volvimos a sacar prácticamente la retro y todo el equipo para extraer material que tenían en el río. Eso fue un viernes, lo llevamos a la municipalidad. Llevamos prácticamente el diésel a la municipalidad. El lunes, como a eso de las 9:45 de la mañana, sobrevolaron como 3 helicópteros por la municipalidad de Limón. Pero como Facusé tiene un aeropuerto allí por Vallecito, fueron a aterrizar allá y luego vinieron a Limón en jipetas y todas esas cuestiones. Entonces, cuando venían todos los ejecutivos de Facusé de la zona norte, cuando ellos llegan a Limón, me dicen, necesitamos una reunión con la corporación en pleno. Le dije, no va a ser posible, porque esta responsabilidad me la han delegado a mí, así que pasen adelante. Vamos a procurar de resolver este inconveniente. Pasaron adelante y empezamos a platicar. De Facusé, él estaba... Facusé no estaba, estaban todos los abogados que pertenecían a Ceiba, Tocoba y una parte de todo el sistema corporativo. Todo el sistema corporativo. Ahí fue donde ellos empezaron a plantear, porque según la administración de Lombardo, ellos habían llegado a la zona, pero ellos nunca hicieron ni una declaración jurada para que se le pudiera cobrar los impuestos correspondientes. O sea, en ese entonces Facusé no había pagado ni un solo centavo de impuesto. Ni un tan solo centavo de impuesto. Ya tenían una carpeta allí como por 145,000 lempiras que adeudaba Facusé a la corporación municipal en ese entonces. Entonces allí empezaron ellos a decir que su sede era en la Ceiba y que por lo tanto ellos pagan sus impuestos en la Ceiba. Ahí fue donde yo les dije, qué bien que ustedes paguen sus impuestos al municipio de la Ceiba, pero el municipio de Limón pertenece a Colón y ustedes tienen trabajo en mi municipio. Por lo tanto, ustedes, aunque por una declaración jurada, tenían que presentarlo a la municipalidad para que en base a eso se le cobraran los impuestos. Ahí fue donde me dicen, pues a eso usted tiene razón, pero fallamos en hacer esto, que aquí, que allá, que aquí, que por acá. Entonces yo le dije, ok, vamos a hacer una cosa. Ustedes adeudan tanto acá. Ustedes han extraído material de Limoncito en grandes cantidades, a donde ustedes no tienen permiso para hacerlo. Y eso de alguna manera tiene que conllevar una multa, ¿verdad? A la vez de que ustedes dicen de que no tienen dinero para pagar esos gastos, vamos a hacer una cosa. Necesitamos un camión, un bulldozer, para que pueda bulldocear una parte vulnerable de mi pueblo. Y necesitamos también ese bulldozer para que pueda abrir o destronconar todos los palos adyacentes a donde va a pasar la electrificación, porque antes de que eso se diera, Bernardo Ramírez, que descansa en paz, mi gran maestro, y su servidor, habíamos ido a Tegucigalpa a ver de qué manera podíamos movilizar el costo de movilizar el presupuesto de la energía eléctrica de Limón para la ENE. Y lo logramos, porque en ese entonces nos encontramos con la Vicinia, con la colonia Vicinia, que está por allí por Tocoba. También nos encontramos con la Fabio Ochoa, que también está por ahí por Tocoba, que no tenían luz y esa gente estaban ejecutando también su luz. Entonces, gracias a Dios, en ese entonces fue que trasladamos los 7 millones de lempiras que costó la electrificación de Limón, del gobierno a la municipalidad. ¿Ok? Bien. Después de que Facusé
Después de que llegamos a un acuerdo, el acuerdo al cual llegamos con la gente de Facusé, que me iban a dar el bulldozer. ¿Por cuánto tiempo? Con todo el chofer. Ok. Yo les dije que no sabíamos cuánto tiempo lo íbamos a tener ahí y que por lo tanto no podía darles tiempo. Y que si excedía de lo que ya debían al pueblo, de que también se le podía hacer un reparo con lo que van a seguir debiendo. Sí. Un chofer, ellos prevían el diésel. Nosotros, el pueblo, tenía que darle la comida. Yo recuerdo que el chofer que nos dieron se llama Walter, ¿verdad? Y Walter pasaba allí con nosotros. Lo cual es que trajimos. O sea, una negociación casi perfecta. O sea, una negociación dando el interés primero del pueblo antes de la municipalidad es una manera mezquina. Efectivamente, porque Miguel, yo lo que he peleado siempre ha sido por el bienestar del pueblo. Pero obviamente en el pueblo hay personas que hablan de desarrollo y limitan el desarrollo del pueblo. Sí. No es el hecho de que yo traiga una idea para que todo el mundo esté contento conmigo, Sí. sino que si no están de acuerdo, que por favor se hagan a un lado, que no aporten, así como muchos no aportaron, por ejemplo, en todo lo que se ha hecho en Limón, y que dejen que el pueblo trabaje. Entonces, cuando recibo el bulldozer, inmediatamente también les digo que por favor nos prestara una máquina para hacer sifones, porque yo creo que usted recuerda que en aquel entonces, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, teníamos que quitarnos los zapatos. Yo no tenía zapatos, pero teníamos que quitarnos los zapatos Para cruzar de para un punto cruzar A. de un punto a otro punto. Ya. Gustosamente me accedieron con ese sifón, con esa máquina de hacer sifones, y también peticioné de que por favor nos prestaran 2 hombres que ya venía haciendo sifones con ellos para que le enseñara a algunos hijos del pueblo para poder hacer sifones. Ya. Entonces se logró. Ok. Se logró. Utilizamos para hacer sifones un sitio por ahí, por Falobogo, por mi casa, por la que era la casa de mi madre, que era solar de mi tía Bebé, que mi tía Dango, perdón, que a la larga tuve problemas con mi primo Alfonso Ramos, que casi me mata en ese entonces también en Limón. Resulta, hermano, de que se logró prácticamente los propósitos. Llegó el bulldozer, empezamos a trabajar. En el cementerio de Limón habían palos que tenían como 45 años de existencia en el cementerio.